Capítulo 8. Las 3 etapas para ser un inversor acertado. Antes de que cubramos las 3 etapas para ser un inversor o comerciante acertado, sería una buena idea repasar algo del material cubierto ya. En el ambiente del mercado usted tiene que hacer las reglas del juego y entonces tener la disciplina para seguir estas reglas, aunque el mercado se mueva de las maneras que le tentarán constantemente en la creencia de que usted no necesita seguir sus reglas esta vez. Este movimiento permite que usted complazca cualquier ilusión o distorsión de los juegos para usted en cualquier momento dado. Usted no elegiría ciertamente sentir el dolor, que enfrenta sus ilusiones sobre el mercado, si hay alguna información razonable que apoyara la posibilidad de su expectativa que es satisfecha. En un ambiente ilimitado, si usted no puede enfrentar la realidad de una pérdida, entonces la posibilidad existe para que usted pierda todo. En cada comercio, si usted cree que negociando es como el juego, él no es. En cualquier juego de juego usted tiene que participar activamente para no perder y el no hacer nada es parar perder. En el ambiente del mercado, usted como participante tiene que conseguir estar activamente en una inversión o comercio y a participar activamente para terminar con sus pérdidas. Si usted no hace nada, el potencial existe para perder todo que usted posee. Cuando usted participa en juegos de juego, usted sabe exactamente cuál es su riesgo y los extremos del acontecimiento siempre. Con los mercados o la bolsa usted no sabe en última instancia cuál es su riesgo, incluso si le disciplinan bastante para utilizar stop, porque el mercado podría abrir brecha a través de sus stop y bajar mucho. También porque el acontecimiento nunca termina y está en el movimiento constante, hay siempre la posibilidad de conseguir lo que usted pierde en cualquier comercio. Usted no necesitará participar activamente para conseguir recuperar lo que usted ha perdido, usted apenas tiene que permanecer en su inversión o comercio y dejar al mercado dárselo. Consecuentemente, hay la tentación constante de no cortar sus pérdidas que es muy difícil de resistir. ¿Por qué elige el dolor sobre la posibilidad de la fabricación de una recuperación, cuando todo lo que usted necesita es hacer caso del riesgo? Usted crea su experiencia del mercado. Cada equilibrio, del pago corriente, presenta a cada comerciante con una oportunidad a la compra baja o a la venta alta concerniente al cambio siguiente. A excepción del tiempo que toma para ejecutar un comercio, él es básicamente el mismo mercado para todos nosotros. Usted puede percibir cualquier equilibrio dado como oportunidad de ejecutar un comercio, o usted puede atrancarse agónicamente sobre lo que usted cree que es una oportunidad desaprovechada del cambio pasado del precio, o usted puede refrenarse de tomar el comercio en el precio uniforme actual, aunque usted lo percibe como oportunidad, porque usted teme que el mercado pudiera ser incorrecto. El mercado no crea las maneras de las cuales usted lo percibe, refleja simplemente que se está encendiendo adentro de usted en cualquier momento dado. Si usted percibió la condición de mercado actual como oportunidad y no actuaba en su opinión, o no la realizó era una oportunidad hasta que después de que ocurriera el movimiento, otra vez, es una reflexión directa de su maquillaje psicológico único. Usted une el significado a cualquier movimiento particular. Desde una perspectiva objetiva que la señal siguiente irá para arriba se puede describir como el precio puede mover una señal para arriba del precio anterior. Eso es una realidad. Sobre ese cambio del precio que hace nosotros estamos atentos continuamente. Sin embargo, un comerciante que no está encima de una señal podría ser la derrota final en una posición corta que él había estado llevando. A otro comerciante, podría significar una oportunidad vendedora perfecta porque el mercado apenas no puede pasar del alto. A un tercer comerciante podría significar una oportunidad de compra porque el mercado explotó un área de la resistencia, basada en la manera que él define resistencia. El mercado ni elige ni tiene cualquier manera de elegir el significado que usted une a cualquier cambio particular del precio o que pone condición. Por ejemplo, usted podría percibir una oportunidad de vender sin ganancias y de actuar en esa opinión incorporando el mercado con una posición corta. Desde el punto que usted entró, digamos el mercado entró en su favor y después se invirtió violentamente. Al hacer esto, así pues, pasó muy rápidamente a través de su punto de entrada y guardó en ir para arriba con solamente algunos periodos de descanso y pequeños retrasados de menor importancia. Cada resto o retrasado habría podido ser una oportunidad de salir de su posición corta y de invertirse. ¿Qué le pararía? La respuesta está adentro de usted. Si usted respiró un suspiro de la relevación cada vez que el mercado se detuvo brevemente o retrasado un pedacito, el elegir creerlo finalmente le vino todo encima. Después le pregunto, ¿si le vino todo encima? Este es posiblemente el hecho de que usted no tendrá que enfrentarse y decirme que es incorrecto. Eso está otra vez adentro de usted.
Usted elige, basado en el maquillaje de su ambiente mental, y creer las pausas que se paraban en los puntos, relevación de la confrontación, en lugar de una posibilidad para tomar ventaja de una oportunidad de eliminar su riesgo y una alta probabilidad para acumular un beneficio invirtiéndose. La manera que el mercado se parecía a usted era realmente la manera que usted la creó en su propia mente. Fuera de todas las opciones disponibles y maneras alternas de considerar las posibilidades, usted elige una manera particular. Su propio marco mental, controlando y las maneras en las cuales usted percibe la información, le trabó en ese comercio en pérdidas. La única manera que usted define una pérdida o su creencia sobre ella, y que significa que usted es una pieza de su maquillaje psicológico. Su creencia obrará recíprocamente con su opinión de la información ambiental para formar la manera particular que usted escoge y que elige cualquier información que le sucede a usted en el foco de su atención. El mercado no tiene nada que hacer con este proceso, aunque aquí es a donde la información está viniendo. En el ambiente que negocia, el resultado de sus decisiones es inmediato, y para usted es impotente cambiar cualquier cosa excepto su mente. La energía que usted tiene que crear para procesar más resultados satisfacientes de su negociar reside su grado de flexibilidad mental. Usted tiene que aprender cómo fluir con los mercados. Usted es cualquier cosa dentro en armonía con ellos. Cuanto menos aceptación que usted tiene a diversos tipos de comportamiento con el mercado, más el mercado se le parece que está girando y tiene que ir al Dr. Jekyll y de Señor Hyde. En un momento está satisfaciendo todas sus necesidades. En el siguiente es como un monstruo codicioso que va todo lejos. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, característicos representantes de los mercados, solamente es su propia inflexibilidad mental de fluir con los cambios, y su carencia de entender que usted se da lo mejor de su capacidad con que usted terminara para arriba subiendo, fuera de lo cual está disponible. Y de la misma manera, que usted está perdido, y usted fue lejos. Usted no puede cambiar lo que está haciendo el mercado. Usted puede cambiarse solamente de una manera que permita que usted perciba lo que puede hacer después con claridad y objetividad crecientes. Como un inversor o comerciante que usted desea ser y saber qué va a suceder después, con todo, ¿cómo puede usted comenzar a saber qué podría suceder después, si usted rechaza abrirse mentalmente de las maneras que permiten que usted perciba las posibilidades más probables? Es una contradicción. Completa en el pensamiento el desear saber qué va a suceder después en un excedente del acontecimiento que usted no tenga ningún control, y en la misma época de mantener una estructura mental rígida que permita solamente un número muy limitado de posibilidades. Esta contradicción en el pensamiento es el resultado de no entender la naturaleza de la creencia y cómo limitar la opinión de una persona de la información sobre el medio ambiental. Cuando usted puso encendido el comercio, usted debió tener cierta creencia sobre el futuro. Lo que usted necesita hacer es aprender cómo lanzarse de la demanda, que sus expectativas se satisfagan exactamente de la manera que usted espera que él sea. Lanzarse de la demanda permitirá que usted cambie de puesto su perspectiva para percibir cualesquiera oportunidades que ahora existen en el mercado, como si usted no tuviera un comercio con ilusión en todos. Todos nosotros estamos en una posición de tener que escoger y elegir la información ambiental porque no podemos estar enterados de todo inmediatamente. Si usted escoge y elige la información de mercado en base de tener que justificar su creencia, usted se está poniendo en una desventaja extrema. Usted excluirá de su información el conocimiento que pueda ser más indicativo de la consistencia del mercado y de su potencial de moverse en cualquier dirección dada. Y será extremadamente difícil aprender cómo desarrollar una perspectiva para el cuadro grande, ampliando su perspectiva del marco de tiempo. Aunque usted no puede controlar realmente el movimiento del mercado, usted puede aprender cómo controlar su opinión del mercado en movimiento de una manera que no le prohíbe la objetividad máxima. El aprender a percibir el objetivo aumentará su capacidad. Deje que el mercado le diga cuándo conseguir estando adentro y cuándo salir. Usted puede aprender cómo invertir o negociar donde usted no utiliza la información para justificar su creencia y percibir las posibilidades más probables en cualquier momento dado. Mientras que usted se construye una formación sólida de la penetración y de entender los funcionamientos de su ambiente mental, que presentaré en los capítulos 9 a 14, usted aprenderá cómo cambiarse de las maneras que permitirán que usted perciba los mercados desde una perspectiva eventual de un comercio objetivos intuitivo. Lo que ofreceré a usted en el resto del libro es un proceso paso a paso de cómo adaptarse para funcionar de una forma más efectiva en el ambiente que negocia. Esencialmente es un proceso que le permitirá identificar y manipular su creencia para ser más consistente con sus metas. Hay dos temas dominantes que forman la fundación para este acercamiento. Ya hemos cubierto el primero brevemente, eso que usted cree del mercado y que usted experimenta en su propia mente basado en su creencia, opiniones, intentos y reglas. Y, el segundo, sus resultados que negocian será una función del grado de habilidades que usted desarrolla en tres áreas primarias: opinión, o su capacidad de percibir oportunidad;
ejecución, o su capacidad de ejecutar un comercio, y acumulación, o su capacidad de permitir que su equilibrio de la cuenta crezca durante una época o una serie de comercios. Percibir la oportunidad. Su opinión de la oportunidad es una función de la profundidad de la penetración en el comportamiento del mercado. La profundidad de su penetración en el comportamiento de los mercados es equivalente al número de distinciones que usted puede hacer y la calidad de estas distinciones. La opinión de la oportunidad es sinónima con su expectativa de lo que hará el mercado después. Para ser eficaz, usted necesitará aprender cómo hacer las clases de distinciones que proveerán a usted de una indicación de una oportunidad de alta probabilidad desde una perspectiva objetiva, que llamo fabricación de un gravamen sin compromiso de las probabilidades. Para poder hacer una cierta clase de distinciones de la calidad que se convertirán eventual en una visión de la perspectiva más amplia, usted necesitará aprender cómo ampliar su perspectiva del marco del tiempo de la actividad del mercado. Hay varios componentes a este proceso, pero los dos más importantes son, 1. Instituyendo un acercamiento al invertir o negociar totalmente disciplinado, y, 2. Aprendiendo cómo lanzarse de la energía emocional negativa almacenada en las memorias de cualesquiera más allá de experiencias de inversiones. El acercamiento disciplinado le ayudará naturalmente a desarrollar el grado de uno mismo con la confianza esencial para funcionar con eficacia en un ambiente que no proporcione ninguna apreciación externa al límite ni controle su comportamiento, como lo hace la sociedad. Sin que la disciplina de usted estará en la misericordia de sus propios impulsos libres y básicamente fuera del control suyo. Por lo tanto, sin la disciplina de uno mismo la confianza se convierte en la autodisciplina, usted temerá la imprevisión de su propio comportamiento. En el mismo tiempo, usted proyectará probablemente este miedo a los mercados como siendo errático y aparentemente imprevisible, cuando es su propio comportamiento que usted teme. Sería absurdo pensar que usted podría entender el comportamiento del mercado a cualquier grado mayor, sin que usted entienda su propio comportamiento primero. Para agarrar la naturaleza fundamental de su propio comportamiento, usted necesitará entender a fondo todo el miedo de los efectos que tenga en su opinión de la información sobre el medio ambiental. En el nivel más fundamental, el miedo limitará su conocimiento de la información del mercado, que podría indicar claramente esas posibilidades que están en su favor y las que no lo están. Como podría cualquier nivel profundo de la penetración en el comportamiento de mercado convertirse siempre si usted se preocupa constantemente de lo que le puede hacer a usted y no puede permanecer enfocado en el mercado con la consistencia y la estructura del mercado mismo. El mercado no puede hacer cualquier cosa para usted, si usted se confía en actuar apropiadamente bajo cualquier condición de mercado. Aprender esto es la llave para ganar el nivel de la confianza que cada comerciante necesita para ser acertado. En la perspectiva más grande, el miedo reducirá la probabilidad de que usted se convierta siempre al punto de hacer las clases de distinciones en el comportamiento del mercado donde usted adquiere una visión del cuadro grande. Cuando usted entienda cómo funciona el miedo en su negociar y lo haya conquistado, usted podrá ver cómo el miedo funciona en el mercado en su totalidad y después podrá anticiparse a la reacción del grupo a ciertas clases de información. Si usted no comenzó su carrera de negociar con la perspectiva mental apropiada o con un acercamiento disciplinado, después es probable que usted haya sufrido un cierto grado de daño psicológico. Defino daño psicológico como cualquier condición mental que tenga el potencial de generar miedo. La energía negativa almacenada en estas experiencias, que cree y apoya una creencia sobre la naturaleza amenazadora del ambiente, generará miedo al mismo grado que el grado de energía almacenado en la memoria. Aprendiendo a lanzarse del dolor, usted reducirá el miedo y se abrirá automáticamente hasta nuevos conocimientos sobre la naturaleza de los mercados. Usted será abierto por usted mismo para arriba, porque el miedo no le hará enangostar su foco de atención. En vez de ser centrado en la evitación del dolor, usted puede estar enfocado en lo que le están diciendo los mercados. Aprender cómo lanzarse del miedo también le liberará hasta de lo que piensa en las maneras creativas de las cuales usted puede responder a las nuevas relaciones que usted está percibiendo en el comportamiento del mercado. Consecuentemente, usted aumentará su confianza en su capacidad de responder apropiadamente a cualquier situación del mercado dada. Ejecutar sus comercios. Su capacidad de ejecutar sus comercios es una función de la cantidad de miedo que usted genera o la carencia de ello. El miedo es siempre el resultado de su creencia sobre la naturaleza amenazadora del ambiente. ¿Qué podía amenazar sobre el mercado? Si no tiene miedo y usted tiene la confianza y totalmente confiado en actuar apropiadamente con un sistema dado, y bajo condiciones de mercado. Esencialmente, lo que usted teme no son los mercados, sino su inhabilidad de hacer lo que usted necesita hacer, cuando usted necesita hacerlo, sin la vacilación. En su relación con los mercados usted tuvo que aprender a tener miedo. Lo que usted aprendió a temer era un resultado de lo que usted hizo para tener ese dolor causado. Era el resultado de su dolor, de su no saber cuál hacer después. Eso dio lugar a un resultado que usted ni esperó ni pensó.
En el ambiente del mercado usted está libre para actuar o no actuar. Los mercados no pueden hacer cualquier cosa a usted que usted no permita, incluso si está fuera de la ignorancia o desde un sentido completo de debilidad. Los efectos del miedo en su comportamiento son obvios, limitando hasta el punto de la inmovilidad completa. Si usted no puede ejecutar sus comercios correctamente, incluso cuando usted percibe la oportunidad más perfecta, eso es porque usted no se ha lanzado del dolor contenido en la memoria de últimas experiencias que negociaba y porque usted todavía no se confía para actuar apropiadamente en el sistema dado en condiciones. Si no en usted, no habría miedo o inmovilidad. Acumular beneficios. Su capacidad de acumular beneficios en un solo comercio o acumulativamente con varios comercios durante un tiempo es una función de su grado de su misma valuación. Este sentido de su misma valuación es, de hecho, el componente psicológico más importante del éxito y eliminará todos los otros en la determinación de sus resultados. Su grado de su misma valuación regulará cuánto dinero usted se dará a usted mismo. El mercado no le da el dinero, usted se lo da si se basa en su capacidad de percibir la oportunidad y el ejecutar un comercio, fuera del potencial máximo disponible o perceptible en cualquier perspectiva dada del marco del momento o del tiempo. Sin importar la profundidad que tenga de entender el comportamiento del mercado o lo que usted conscientemente quiere, usted solamente se dará a usted mismo la cantidad de dinero que corresponda a su nivel de su misma valuación. Este concepto se puede explicar con una ilustración simple. Si usted percibe una oportunidad, para basar en su definición o qué mercado tiene la condición para constituir una oportunidad, y no lleva a cabo la ejecución de uno comercio, ¿qué lo paró a usted? En mi mente, puede haber solamente dos razones posibles. El miedo o fracaso le inmovilizó, o usted está luchando contra un sistema de creencia, valor, que diga que usted no merece el dinero. Si no, usted habría actuado con su opinión. Las segundas habilidades del tema que proporciona una fundación para el sistema de la creencia que estoy ofreciendo son esa transformación personal, del crecimiento, y el aprender nuevas funciones son de la aceptación de uno mismo. Su intento de aprender una nueva habilidad o manera de expresarse es esencialmente una tentativa de crear una nueva dimensión de sí mismo. Es una meta que usted ha proyectado hacia el futuro que usted entonces procurará satisfacer creciendo en ello. El mercado le hará completa y naturalmente afrontar lo que está dentro de usted en una base de momento a momento. Cuando está dentro de usted podría ser confianza o miedo, una opinión de la oportunidad o pérdida, alojamiento o avaricia, objetividad o ilusión incontrolable. El mercado apenas refleja estas condiciones mentales, él no las crea. Por lo tanto, para crecer en una nueva expresión que satisfaga su meta de ser un comerciante más acertado, usted necesitará aprender cómo aceptar la existencia de cualesquiera de estas condiciones mentales negativas y de los componentes psicológicos que los creen. La cultivación de una creencia en aceptar lo que usted encuentra dentro le dará la base que usted necesita para trabajar y cambiar estas condiciones. Para ilustrar este concepto de la aceptación de uno mismo, relacionaré a usted con un ejemplo de un comerciante de piso que vino a mí para ayudarle porque él deseaba cambiar su estilo de negociar. Cuando el primero fue al piso de abajo, él consiguió el código para el piso de arriba para especular porque parecía de una manera fácil para hacer el dinero. Sin embargo, él pronto encontró que quería intentar cambiar su estilo para una o dos señales en el enlace, era demasiado físicamente se agotaba, y justo porque él tuvo que competir con muchos comerciantes. Él decidía que él necesitaba aprender cómo colgar a sus comercios más de una o dos puntos. La primera cosa que le hicimos era proyectar sus comercios. Utilizamos algunas técnicas bastante simples para identificar puntos intradiarios de ayuda y de la resistencia dentro de la gama 7 a 10 puntos. El plan estaba para que él esté parado en el ordenador y espere el precio para hacer su blanco, en el soporte de la compra o venta la resistencia, y ejecutar el comercio, y espera al mercado para hacer su objetivo, y después sale del comercio. Si en el negocio a través del mercado de su punto de entrada es en la dirección opuesta por más de 2 o 3 puntos, le supusieron ejecutar la pérdida sin vacilación. De acuerdo con nuestra valoración de la confiabilidad de los números del soporte y de la resistencia, creímos que él no necesitó arriesgar más de 2 o 3 puntos para saber si el comercio iba a trabajar o no. El primer día que él intentó ejecutar su plan, él muy amanó esperando al mercado para hacer su punto de entrada. Sin embargo, cuando vino la hora de ejecutar el comercio, él no podría hacerlo. Lo supusieron comprar en un nivel de soporte, y él no lo hizo porque él pensó que iba a seguir yendo más para abajo al romperse el soporte. Cuando el mercado no se quedó en el curso de más abajo y echó 2 y 3 empujones más alto que lo que era su punto de asiento de apertura, él siguió adelante y compró un contrato. Desde allí se supuso que él esperaría hasta que el mercado girara atrás, hasta la prueba de la resistencia que era hacer 10 puntos más alto que al principio de la entrada intencionada, pero ahora eran solo 7 puntos. En vez de esperar al mercado para girar a su objetivo,
él consiguió un comercio tan pronto como él tuviera 2 puntos de beneficio. Un rato corto más adelante, cuando el mercado rotó hasta el área de la resistencia, él hizo la misma cosa que él hizo en el primer comercio. Él no consiguió todo en su precio porque él pensó que el mercado iba a esperarse en ir por encima de la resistencia, y él vendió 3 puntos más bajo de lo que él pensó originalmente y después salió haciendo un punto de beneficio, no esperando una rotación completa. Él se hizo responsable, pero él no hizo lo que le supusieron. Él no consiguió adaptarse adentro en el precio del nuevo sistema, él hizo lo que él pensó, dejando varias señales en la tabla para hablar. Este es un hombre muy rico que tenía que arriesgar solamente 2 o 3 puntos para descubrir si el comercio iba a trabajar y no podría hacerlo. De la misma manera, él estaba tan desesperado por un triunfo que él no podría esperar su objetivo del beneficio indicando, él no podría hacer bien la operación porque él se ha quemado también muchas veces. Su reserva de experiencias negativas no tenía obviamente nada que hacer con la probabilidad del mercado en el comportamiento o del funcionamiento estratégico particular o no. ¿Cuál era aún más importante, sin embargo, era su carencia de la aceptación para su nivel actual del desarrollo de la habilidad? Su cólera intensa sobre su funcionamiento indicó claramente que él no podría aceptar en donde él estaba o los resultados que produjo. Ese primer día no era una experiencia positiva para él, aunque él tenía su primer día que ganaba en un rato largo. Su carencia de la aceptación en uno mismo no le ayudará ciertamente a operar con ilusión en los comercios que gane en el futuro. De hecho, él se cavará un agujero más profundo, y él tendrá que trabajar en su salida si él desea alcanzar el éxito que él desea. Mientras pasó un tiempo corto, y él se hizo cada vez más confidente con su capacidad de definir una oportunidad con una alta probabilidad del éxito. Casi cada comercio que él puso ilusionado entraba inmediatamente en su favor, así que él se encontraría raramente en un comercio de pérdidas. Pero cada día también llegaba a ser siempre más exasperando porque él todavía sostenía solamente encendido para hacer 1 o 2 puntos de beneficio y dejando varios puntos en la tabla con el mercado rotando para probar el nivel siguiente de soporte o de la resistencia. Lo que era aún más difícil para que él lo intentara, era que muchas veces él había comprado en el punto alto o había vendido el punto bajo del día. Por supuesto, él no sabía cuándo iba a ser el alto o el punto bajo del día, pero pareciéndose al pasado, él apenas no podría ocuparse del hecho de que él consiguió solamente 1 o 2 puntos de él. Sabía que la presión era de estar adentro del edificio de él porque cada día él hizo más excusas para relacionarlas con el mercado, porque él no hacía lo que le supusieron, y tenía menos y menos tolerancia a escuchar cualquier cosa, y tuve que decirle sobre la situación. Todas estas excusas eran justas una indicación que él no aceptaría quien él era, en relación a quien él deseó desesperadamente creer ser ya. Él se complacía obviamente en la ilusión para ser la persona que él deseó creer, y que él estuviera ya con todo lo que requiriera y que él aprende a ser paciente, reconoce quién es él ahora. Era así porque él no podía concentrarse en lo que él necesita aprender y perdonarse por lo que él creyó ser, y sus últimos errores e insuficiencias. Sin embargo, esto sería muy difícil porque el ser impaciente con la gente lo había tenido siempre que él deseó, mientras él trataba a la gente que percibía como más débiles que él. ¿Y por qué él debe tener que ahora aprender cómo ser paciente? Además de él, si fuera paciente con él, haría difícil de justificar su postura impaciente, intolerante hacia otros que no aprendieron lo bastante rápido o equivocaciones incurridas. No oí de él nada por un rato y acabo por asumir que él no hacía cualquier cosa diferente. Entonces un día después del cierre, él llamó para decirme que él iba a comenzar a negociar una posición de 20 contratos. Sin nada sobre lo que él hacía o había cambiado, excepto que él tenía varios días que ganaba en una fila que consistía en 1 y 2 puntos ganadores. Sabía que él se instalaba para un día perdidoso grande, aunque no se lo indiqué esto a él en nuestra conversación. En su sistema mental él razonaba que, negociando un tamaño más grande, y que con el contrato de él haría bastante dinero para probarse y decía a la gente que él finalmente había llegado a lo alto, que él era un comerciante acertado, y que él no era una persona conforme a miedos profundos arraigados. Que no podía estar separado, y que quería el progreso, todo se lo decía él. Dicho era que no pensé que era muy prudente para que él negociara una posición de 20 contratos, puesto que él no había desarrollado las habilidades psicológicas o mecánicas para dirigir una posición de ese tamaño. Él gruñó y colgó el teléfono. Él perdió el día siguiente casi $3.000 en la posición que negociaba con 20 contratos. Él dio de nuevo a los mercados todos sus beneficios, más y más, de todos sus esfuerzos acertados durante el pasado y de una mitad de las semanas de negociar. En ese punto él era listo al escuchar un plan en cómo él podría aprender a cómo ser y aceptar de sí, y cómo negociar con ilusión sus comercios que ganaba. Lo que sigue es otro ejemplo de un comerciante que ha aprendido de uno mismo la aceptación. Este comerciante trabaja para una firma de corretaje local, maneja las posiciones del seto para las instituciones financieras y también negocia para su propia cuenta.
Comencé a trabajar con él sobre una base bastante regular. Cerca de 3 años antes de la experiencia, yo estaba alrededor relacionándome. Él me llamó un día para decirme cómo de orgulloso él estaba de invertir su posición al respecto a su comercio del día pasado. Él dijo que él cortó sus pérdidas sin la vacilación y que invirtió su posición de ser corto a ir de largo. Le encantó que él no sintiera ningún conflicto, resistencia o angustia mental. Él reconoció que era necesario hacer lo que él hizo, y él lo hizo. Sin embargo, poco después él hizo su revocación. Uno de los comerciantes de piso, que trabajaron para los mismos pedidos de clientes que llevaban, lo llamó del piso con un cierto consejo amistoso de que él debe salir de su posición larga. Ahora, mi cliente había resuelto que de largo hacer eso él no pondría de ninguna manera para otro comerciante del mercado. Él tenía conocimiento excelente de los mercados y ha creído que él podría confiar en su capacidad de definir totalmente una oportunidad y de hacer los gravámenes del potencial para que el mercado se mueva. Por lo menos él pensó y dijo lo que él creyó que confiaba. Después de que él consiguiera la llamada telefónica, él se permitió con conocimiento que fuera influenciado por lo que dijo este otro comerciante de piso y salió de su posición. En el plazo de 10 minutos de hacer esto el mercado, enlace, reunió 15 puntos, apenas sobre lo que pensó mi cliente originalmente que tenía el potencial de hacer cuando él puso la posición con ilusión. Él dejó 15 puntos en la tabla porque él dejó que otra influencia del otro comerciante en su opinión del mercado. Sin embargo, él no opinó esta experiencia es como una oportunidad perdida. Él la vio como ejemplo de cómo él no tenía, en fecha todavía, totalmente lanzadas las opiniones de la gente del mercado. Él no faltó a una oportunidad porque lo estuvo dado a las condiciones ambientales que trabajaba debajo, alguien que lo llamaba y era una condición ambiental que él no tenía ningún control sobre la excepción de no poner ninguna significación en el informe de la oportunidad. Si él hubiera sido preparado psicológicamente, él habría permanecido con su plan original, realizando sin que alguna otra opinión del mercado va a ser más objetivo que la suya. Además, en vista de las habilidades que él tenía desarrolladas ya, su objetividad sería generalmente mucho menos. Pues usted cultiva una creencia más fuerte en uno mismo su aceptación, usted entonces se realizará como el mercado se refleja de nuevo a usted, su nivel del desarrollo de la habilidad junto con la información que indicará lo que usted necesita para trabajar ilusionado para llegar a ser siempre más acertado. Cada momento entonces se convertirá en una indicación perfecta de sus habilidades y de su grado de confianza en uno mismo y su evaluación, dándole una base sólida de la cual puede mejorar y aprender. Usted entenderá eventual en un nivel muy práctico como usted está haciéndolo siempre lo mejor que usted puede porque sus resultados serán el resultado de su profundidad de la penetración en la naturaleza del ambiente del mercado y su capacidad de actuar en lo que usted percibe. No habrá ninguna razón de no aceptar estos resultados, pues usted aumenta su comprensión de cómo adaptarse al detalle del juego fijado de condiciones ambientales y realizar la energía inherente dentro de esta comprensión. Si usted negara esta perfección del momento, una carencia de uno mismo es aceptada, usted, en efecto, se estaría negando la clase de información que usted necesita para crecer en las habilidades que usted está procurando aprender. Usted no puede crecer o ampliarse si usted está negando la existencia de la información sobre el medio ambiental que indicaría claramente su nivel del desarrollo. Ni puede usted adquirir habilidades eficaces cuando usted intenta construir una base de la ilusión sobre la naturaleza del ambiente y de usted mismo. Si usted no reconoce su punto de partida verdadero, usted no puede tomar la medida más apropiada siguiente del desarrollo de ninguna habilidad que usted se proponga aprender. El componente más esencial del proceso de la transformación que está aprendiendo de cómo reconocer y entonces claramente echa hacia afuera la creencia que discuta para el estatus, creencia que defienda contra la intrusión de la información ambiental que usted rechaza considerar, y está aprendiendo cómo leer el ambiente de una manera que señale claramente a la mayoría de la trayectoria apropiada para satisfacerse. Él no fue preparado simplemente psicológicamente para tomar ventaja. Parte 3. Construcción de un marco para nuestra comprensión. En el comienzo de este libro, dije que sería una guía paso a paso en el proceso de adaptarse al ambiente que negocia. El primer paso en este proceso de la adaptación está reconociendo la necesidad de adaptarse. Si usted no puede manipular o forzar los mercados para cambiarlos de una manera que satisfaga sus necesidades, después usted necesitará aprender cómo cambiarse usted para satisfacerse sus necesidades. Los mercados no tienen ningunos límites o restricción en las maneras en las cuales usted elige expresarse, en ese respecto. De su semejante en el ambiente cultural, usted tiene toda la energía. El propósito primario de la parte 2, la naturaleza del ambiente en que negociaba desde una perspectiva psicológica, era precisar algunas de las diferencias extensas entre el ambiente que negociaba y el ambiente social que nos enseñaron a funcionar en y a demostrar claramente una necesidad de una nueva perspectiva. Los dos pasos siguientes en este proceso son aprender cómo a 1.
identificar exactamente qué cambios usted necesita realizar para funcionar con éxito en el ambiente que negocia y 2. Cómo efectuar cualquier cambios mentales que sean necesarios. La manipulación del ambiente físico es tan fácil como moviendo una silla a partir de un lugar a otro, porque aquí es donde usted desea o necesita sentarse. Sin embargo, para cambiarse consciente a la función con más eficacia en un ambiente del mercado que no responda a sus tentativas de manipular, requerirá de entender cuidadoso de la naturaleza y el funcionamiento de su ambiente mental. Los tipos de cambios que usted necesitará realizar caerán en dos amplias categorías. Primero, usted necesitará aprender algunas habilidades mentales sofisticadas para adaptarse más fácilmente a los cambios constantes con los cuales el mercado se enfrenta a usted y que requerirá neutralizar alguna creencia cultural comúnmente llevada a cabo sobre éxito. Estas son la creencia que tienen el potencial de torcer la información del mercado. En segundo lugar, usted necesitará probablemente deshacer cualquier lesión psicológica que usted pudo haber sostenido de su actividad de negociar en el pasado. Cualquier lesión psicológica disminuye su capacidad de ejecutar sus comercios correctamente. Hay obviamente una multiplicidad de pasos secundarios para aprender cómo identificar lo que usted necesita aprender, lo que usted necesita cambiar y cómo realizar esos cambios. Los 6 capítulos en esta parte son organizados para tomarle con este proceso de la adaptación, proviniendo de usted la penetración que usted necesitará entender lo que usted tiene que hacer y por qué. La primera cosa que usted necesitará es un marco estructural para hacer las cosas que entran encendido en su ambiente mental más tangible y concreto. Para darle este marco, describiré, defino y organizo las piezas del ambiente mental en un contexto manejable donde usted puede, 1. Entender su comportamiento, 2. Aprende las varias técnicas para manipular su ambiente mental en su dirección consciente para ser más constante con las condiciones ambientales y sus metas, y 3. Aprende cómo monitorar su relación con el ambiente exterior. Es esencial que usted aprenda cómo supervisar su relación entre el ambiente interior y exterior porque nuestras metas, intentos, expectativas, necesita y desea son todas las piezas de nuestro ambiente mental que proyectamos hacia afuera en el ambiente físico para el cumplimiento en un cierto momento en el futuro. Es decir, son todos los componentes del ambiente mental que suceda o no suceda en el mundo de la comprobación del exterior. Usted necesita poder reconocer inmediatamente, especialmente como comerciante, cuando usted tiene el potencial de torcer la información exterior para ser constante con los componentes internos. Estas distorsiones darán lugar inevitable a dolor y a lesión psicológica, que me propongo demostrar en los capítulos siguientes es, aunque usted no puede dar vuelta a sus ojos internos para ver realmente estas piezas mentales del ambiente mental, él no las hace menos verdaderas. Además, no es necesario dar vuelta a nuestros ojos internos porque apenas aprendemos fácilmente a definir cuál está dentro de nuestro ambiente mental por lo que vemos y experimentamos en el ambiente de la comprobación del exterior. Haciendo la conexión entre lo que creemos y lo que experimentamos, seremos mucho más fáciles al cambiar lo que experimentamos aprendiendo cómo manipular nuestra creencia. Examinaremos la naturaleza de la creencia y cómo actúan como sistemas de gerencia en el ambiente de información. Demostraré cómo nuestra creencia individual sobre la naturaleza del mercado y nuestra expectación que hará después, manejará y controlará el tipo y la calidad de la información que nosotros percibimos sobre ella. Analizando la dinámica de la opinión, usted podrá identificar de varias maneras de las cuales todos nosotros tenemos las limitaciones mentales del lugar en el comportamiento del mercado, y cómo estas limitaciones nos hacen torcer la información del mercado. Exploraremos a fondo la naturaleza del miedo y cómo obliga a todos nosotros a actuar sin una opinión de la opción. El predominio de la fuerza subyacente detrás de las acciones de la mayoría de los comerciantes que hacen a los precios moverse es miedo de perder, compitiendo para la fuente, y el miedo de la pérdida. Si usted realmente desea entender el comportamiento del mercado para anticipar lo que hará después, usted primero tendrá que aprender a entender las fuerzas subyacentes debajo de su propio comportamiento y cómo usted las procesa y maneja en información. Cuando usted entienda cómo cualquier número de miedos relacionados con el mercado típico funciona en su vida y aprenda a lanzarse de ellos, usted, en efecto, se separará de la muchedumbre. Cuando usted se separe de la muchedumbre y se amplíe lo que usted sabe sobre las fuerzas que afectan su comportamiento para abarcar al grupo, será mucho más fácil anticipar lo que hará el grupo, porque el grupo representará simplemente una versión, colectiva, más grande de la manera que usted piensa. Es decir, usted sabrá cómo otros comerciantes se comportarán antes de que lo hagan porque usted podrá observarlos desde una perspectiva debido a su desarrollo más allá del estado de elegir el funcionamiento fuera de miedo. Mientras que usted gana en su comprensión como de la creencia interactiva con la información sobre el medio ambiental y controlar su opinión para formar su experiencia, junto con aprender cómo distinguir entre el optimismo a ultranza y lo que está indicando el mercado sobre sí mismo, usted podrá eventual aprender cómo controlar su opinión de la actividad del mercado de una manera que no le prohíba la cantidad más grande de flexibilidad mental,
donde usted será capaz de cambiar de puesto su perspectiva para fluir con los mercados y para ejecutar sus comercios sin la vacilación. Si usted no puede cambiar o controlar lo que está haciendo el mercado, después la única opción que usted ha dejado es controlarse de una manera que permita que usted perciba lo que puede hacer el mercado después con claridad y objetividad crecientes, requiriendo un conocimiento de trabajo cuidadoso de la naturaleza de su ambiente interno en la relación al ambiente físico externo.